Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto del aprendizaje. Bueno, pues comienzo disculpándome ya que la teníamos programada para las 19:30 horas. Sin embargo, bueno, siempre hay imprevistos en el camino y hubo un accidente de camino del trabajo aquí a mi domicilio. Ese es el motivo por el cual estamos iniciando a esta hora. ¿Sale? Son situaciones que ya salen fuera de nuestro control. Y bueno, pues bienvenida Araceli, bienvenida María Fernanda y bienvenida Said Nicté. ¿Me logran escuchar? Bien. Hola, buenas noches, sí escuchamos. Muchas gracias, Said, por contestar. Bueno, pues vámonos rapidito para no quitarles mucho tiempo. Araceli, Hol- Hola, buenas noches. Sí, buenas profesor, de este noches. lado se escucha bien. Excelente, gracias por contestar. Bueno, antes de continuar con la presentación con la que nos quedamos el día miércoles, ¿tienen alguna duda en la que pueda ayudarles? En cuestión, perdone, en Adelante. cuestión de las hadas, pues yo todavía como que no le agarro muy bien la onda, pero he estado revisando los recursos que hay en la plataforma y revisando también em, la sesión que tuvimos con ay, se me fue el nombre. Bueno, la sesión que se tuvo el martes, pues ya más o menos ya le entendí un poco y con eso he podido como más o menos poder entender a las derivadas y poder hacer mi trabajo bueno, la primera actividad. Ok, Araceli. Bueno, pues vamos entonces a continuar donde nos quedamos, pero para que quede un poquito mejor, voy a hacerlo desde el principio. No donde nos quedamos, sino desde el principio. Hago un repaso rápido y tengo unos videos preparados también el día de hoy que espero que sirvan. ¿Sale? Y también dedicarle tiempo a la parte de las actividades integradoras, específicamente a la parte procedimental, ¿vale? Entonces, vámonos rápidamente para allá y como lo acabo de mencionar, por atención a nuestra compañera, vamos a iniciar desde el principio, aunque sea rapidísimo. Bueno, estamos en el cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales de la semana número 2. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Decíamos que sin duda con esfuerzo, dedicación y entereza lograrás llegar a la meta que está cada vez más cerca y que ya estamos por alcanzar la mitad de este módulo. De los objetivos, habíamos comentado que conocerás el tema que te permitirá hacer el cálculo de una derivada y asimismo analizarás todos los cálculos que se pueden hacer con las rectas tangentes y secantes. Prepalínea SEP tiene a tu alcance recursos y materiales dentro y fuera de la plataforma para que lleves un aprendizaje de manera autónoma. No lo desaproveches. De las recomendaciones generales, ya habíamos dicho, ¿verdad? Consulta los tutoriales que se encuentran en mi comunidad, agrega una fotografía para hacer un poco más cercano esta parte de la interacción en este medio digital. Hay que responder las preguntas que vienen en los foros de mi comunidad. La finalidad es enriquecer el conocimiento interactuando con los miembros de esta generación. Organiza tu tiempo para no hacer un mal uso de las extensiones, las cuales pues sí tienen una penalización y pues no hay necesidad de arriesgarse. Bien, y comenzábamos con la derivada de una función. Dábamos el concepto de libro. La derivada de una función es la razón de cambio de dicha función, es decir, cuando cambia x al cambiar los valores de y. Es decir, tu variable independiente x, al darle un valor, se va proyectando con respecto a sus ejes coordenados
y se otorga una relación en y de una cierta cantidad. Esto es prácticamente la derivada. Explicábamos el concepto, explicaba la parte gráfica y también yo lo explicaba de manera coloquial, como hablar de una posición en reposo y cuando cambia de su estado inercial y se le imprime un impulso, se desplaza una distancia en un determinado tiempo. Eso es velocidad y esa es la primera derivada. Y si a esa segunda posición que habrá recorrido una distancia en un determinado tiempo, que es velocidad, se le vuelve a imprimir otro impulso, entonces ahora estamos en aceleración, que sería la segunda derivada. Esto es desde la parte conceptual. Entonces, decíamos a manera de conclusión que la derivada es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente de un punto exacto de una función. Esto va haciendo el análisis precisamente de la gráfica, de donde explicábamos precisamente qué era la pendiente y cómo se desempeña con respecto a una secante y un punto tangente. Veíamos que se simboliza de cuatro maneras diferentes. La primera, sabiendo que f de x es y, pues es d de dx de f de x. Esta primera expresión la tienen que tener a la mano porque la vamos a trabajar la próxima semana, cuando veamos integrales. La segunda es la más común para derivadas, la famosa comilla. La tercera es haciendo una contracción donde la f de x de la primera la subía con el numerador d, de tal manera que me queda dy sobre dx. Y la última, y prima. ¿Sale? Cualquiera de las cuatro representan lo mismo, aunque se escribe diferente. Y veíamos las propiedades de una función, esta que es la primera. Ya les decía yo, esta se la tienen que aprender de memoria, es la más importante. Tengo un coeficiente a, que ya explicaba, el número sí conocido que acompaña a la variable es x, y n es el exponente. La primera derivada consiste en tomar a n como exponente, bajarla, multiplicarla con a, y a ese exponente n, el valor que tenías le vas a restar una unidad, ¿sale? Veíamos dos ejemplos. En el primero, 5x a la 6. El 6 es el exponente, baja a multiplicar al 5 y a ese exponente 6 le quitas uno. De tal manera que te queda 30x a la quinta. Esa es la primera derivada. Segundo ejercicio. Yo tengo raíz séptima de x quinta. Y aquí, aunque parezca espantosa y de mucho miedo, no lo es. Simplemente tengo que jugar de acuerdo a las propiedades de los radicales. Yo aquí te explicaba. Trabajar cálculo diferencial e integral es pararse sobre el dominio de la aritmética y el dominio del álgebra. Cualquier deficiencia que pudieras tener en aritmética y en álgebra va a ser el grado de dificultad que encuentres al estudiar cálculo diferencial e integral. Por eso era que el día miércoles yo resalté muchas veces que tienes que estudiar aritmética y principalmente álgebra y todas las propiedades algebraicas. Esta es una de las radicales. ¿Sale? Hay que estudiarlo muy bien para poder comprender el cálculo, porque el cálculo se basa en eso, en el juego aritmético y algebraico de las funciones. Por eso te pedí que descargaras el solucionario de Baldor, que te va a ayudar. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Hacemos precisamente eso. Lo vamos a reescribir, donde el grado del radical se convierte en el inverso denominador de la potencia, es decir, x elevado a la 5 y ahora como denominador 7. Ahí está. Es exactamente la misma cantidad, solo que está expresada de diferente manera. Pero esta segunda expresión ya está más fácil, porque tengo un exponente n, que es 5 séptimos. Tengo un coeficiente a, que no lo veo, no se escribe porque es uno y la variable x. Y ahora sí,
5 séptimos como exponente, baja a multiplicar a ese uno, pues me da 5 séptimos. Y a ese exponente 5 séptimos le resto uno. ¿Cómo lo hago? Pues a este uno que es un entero, lo convierto en séptimos. Y digo, 5 séptimos menos 7 séptimos, pues 2 séptimos. Y así es como me queda mi derivada, 5 séptimos de x elevado a la menos 2 séptimos. Y les explicaba yo, en el sentido estricto ya acabé. Esa es la derivada, pero tienes que atender lo siguiente. Si el ejercicio, si el planteamiento se te presenta con un radical, tienes que expresar tu resultado con un radical. Es la regla. Entonces, tengo que volver a reescribir el radical. ¿Qué hago? Tengo un 5 arriba de la línea de fracción. Se queda, es numerador. Tengo un 7 debajo de la línea de fracción. Se queda, es denominador. Ahora, ¿qué hago? Tengo enseguida una x elevada a la menos 2 séptimos. Esta es otra propiedad de los exponentes algebraicos que tienes que dominar. Y dice que en una expresión de exponente negativo, tú lo puedes escribir de manera positiva, pero en la parte de abajo, como denominador. Así que eso es lo que hago. Bajo la x a la menos 2 séptimos. Y ya estando abajo, deshago el cambio que hice al principio. Le quito ese inverso denominador y lo saco como el grado de un radical. Por eso es que me queda el 5 que ya había dejado arriba, el 7 que ya había dejado abajo, y nada más cambié la x elevada a la menos 2 séptimos y lo puse abajo como x positivo a los 2 séptimos y quité ese 7 que tenía de denominador y lo saqué como el grado del radical. Y ahora sí ya acabé. ¿Mm? Esto ya lo vimos el día miércoles, pero lo estoy repasando, ¿sale? Para que así como me lo solicitó la compañera Araceli, todos los demás, ojalá pueda quedar más claro, ¿sale? En el C teníamos 4 séptimos elevado a la x séptima. 4 séptimos que multiplicaba a x elevada a la 7. ¿Qué hacemos? Bajamos el exponente 7 que multiplica 4 séptimos y a ese exponente 7 le quitamos uno. Y estaba muy fácil, ¿verdad? Era 7 por 4, 28. 28 entre 7 es 4. 4 elevado a la x a la 6. Ahí está. Eso era todo. Para el siguiente ejercicio en el D, vamos a quitar esta parte. Y es y es igual a 8 sobre x a la 10. Esto lo vuelvo a escribir como lo explicaba en el inciso B. Ese x elevado a la 10 lo quito de abajo y lo pongo arriba, pero con el exponente negativo, lo cual es lo mismo. Y ahora ya se facilita, ¿no? Es menos 10 que multiplica a 8 y ese menos 10 menos uno como exponente me da como resultado menos 8x elevado a la menos 11. Vuelvo a decir, en el sentido estricto ya acabé, ya se derivó. Pero como me pidieron el ejercicio en fracción, yo tengo que dar mi resultado en fracción. Bueno, el menos 80 se queda tal cual. Y la x elevada a la menos 11, como es una potencia negativa, pues lo pongo abajo, pero positivo. Por lo tanto, mi resultado es menos 80 sobre x a la 11 positivo. Ahí está. Segunda propiedad. ¿Qué pasa si no tengo exponente? Pues si no tengo exponente, simplemente se cancela la variable y se queda el coeficiente. Y yo aquí explicaba, así lo decimos los profes. Sin embargo, no es que se cancele, no es que desaparezca nada más. En la parte superior derecha está la explicación del por qué desaparece, por qué se cancela. Es porque el exponente que no tiene, en realidad sí lo tiene, pero es uno y no se escribe. Al ser uno y aplicarle la primera propiedad, uno menos uno te da cero. Y todo número elevado a la cero te da uno. Esta es la razón del por qué simplemente se cancela la variable y te queda solo el coeficiente. Explicado lo anterior, entonces cualquier ejercicio que te pongan sin exponente, solo te queda el coeficiente. Derivada de 5x, 5. Derivada de un medio de x, pues un medio. Derivada de menos 8x, pues menos 8. Derivada de raíz de 6x, pues solo raíz de 6. Ahí está. Ahora, la tercera propiedad. Quiero que observes una cosa. Se escribe exactamente igual que la segunda propiedad. Igual.
pero es para otro caso especial. Fíjate bien, se va a entender en el ejercicio. ¿Qué pasa si te piden la primera derivada de una constante? Te piden deriva -15. A ver, de los que me acompañan. Araceli, Saí, María, Alfonso. Y no sé si haya más. Creo que son los que me aparecen. No, creo, sí, está Lady Diana también. Bienvenida. A ver, ¿cuál sería la primera derivada de -15? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Ok. A ver si, Alfonso, adelante. perdón, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, pues hay que sacar primero, ¿cómo le digo? Mm, bueno, tenemos que buscar la función que sea idéntica, o sea, como fx igual a x, va a ser siempre igual a eso. Pero, ay, que lo hice con el ejercicio de hoy, tenemos que identificar la fx es igual a x, pero se identifica a como la constante y la ax como la función. Ok. La operación se desglosa como f y la coma, y luego x igual a y d sobre dx a la x. Pues muy complicado, pero No te es que preocupes, Alfonso. lo estoy viendo con los ejercicios de la actividad y ay, es que explicar esto es muy complicado, pero no es tan difícil. La verdad solamente es comprensión de cómo ir acomodando y pasando las cantidades, pero creo que contesté mal. No te preocupes, Alfonso. No, 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 no contestaste mal. Nos dijiste dos cosas muy importantes. La primera, la función, me mencionabas cuando es AX. Exactamente, si es una función. Y cuando está la A solita, dijiste bien también, es solo una constante. Y este es el caso. -15 es A, es una constante. Y si no tiene la variable X, no hay función. Y si no hay función, pues no hay derivada. Punto. No hay derivada. No podemos derivar algo que no sea función, porque así inició este curso, explicándoles que era una función. Así que si no hay función, simplemente es cero. De cero, ¿no? Es Es correcto. f, coma, x igual a cero, ¿no? Más o menos. Bueno, más o menos a lo que yo le entendí. Es correcto. Muy bien, Lady. Y así lo que les pongan. Primera derivada de 3 sobre 5 cero. Y la que les pongan, si no tiene variable, siempre será cero. Siempre. Esa es la tercera propiedad. ¿Vale? Vámonos ahora a la cuarta derivada. Déjenme quitar esto que como estorba. No hay dónde ponerlo. Derivada de la suma o de la resta. Es decir, si tu función tiene dos términos, o tres, o cuatro, o cinco, los términos que sean. Profe, pero es que en la propiedad nada más está G y H. ¿Y qué pasa si tengo tres términos? No te preocupes, tienes 27 letras del abecedario. Ponle G, H, I, J, K, las que quieras. Simplemente no es el número de términos, es el procedimiento que estamos haciendo entre términos. Y te dice que la primera derivada es la primera derivada del primer término más o menos lo que ocupes, la derivada del segundo término, y así sucesivamente. No tiene mayor complejidad. No se te olvide, derivas el primer término, le sumas y le restas la derivada del segundo término y se acabó. ¿Sale? Está súper sencilla esta cuarta propiedad. Vamos a ver si quedó claro. ¿Quién dice yo? ¿Quién resuelve la primera derivada de 3x cuadrada más 5x?
Adelante, no se amontonen uno por uno. Me da pena no entender. ¿Por qué? Porque soy muy malo explicando las matemáticas. O sea, yo le agarré la onda, pero me cuesta explicarla porque no es algo muy natural en mí. Ah, no te preocupes. Si ya entendiste el procedimiento, solo lee el procedimiento. Yo me encargo de lo demás. Bueno, tenemos que primero buscar en esta igual, ¿no? O sea, identificar si tiene la función, o la derivada sería fx igual a mm, 3x2 y mm, a ver, permítame tantito que Mientras, le damos la palabra a Nancy, ¿te sí, parece? sí, 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 Adelante, Nancy. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Bueno, es que aquí son las 8:30. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Aquí, entonces sería fx igual a 3 por 2, 6x más 5x. A ver, dijiste bien la primera. Dijeron ustedes, f Sí, prima de x es F' ajá. igual. F por prima de x igual por... 3 por 2 x más 5. Eso, eso. Nancy, dijiste muy bien la primera derivada del primer término. ¿Sale? Sí, 6x. Pero 6x. aquí, sí fue Lady, ¿verdad? La que participó también. Sí, maestro. O Dijo sea, muy entre todos bien. hay que ir resolviéndola. Es correcto, dijiste bien la derivada del segundo término. La derivada de 5x solo es 5. Bien. De tal manera que nos queda, fíjense bien, a partir de ahorita me gustaría que para no equivocarnos lo hagan por pasos. Primer paso, identificar quién es quién. Identificar primero a quién es G y quién es H. ¿Sale? Y ahora sí, dice primera derivada de G, dijeron bien, 6x. Nada más, porque 2 menos uno pues es uno y no se escribe. Y le sumamos la primera derivada de 5x, que es 5. Y eso es todo, ya terminamos. ¿Sale? Pero es importante identificar quién es quién. Esto por las propiedades que vienen a continuación. ¿Vale? Esa está muy sencilla. A ver, esta segunda, este ejemplo B. Y es igual a 5x a la 4 menos 2 que multiplica la raíz, como no tiene grado, se asume que es cuadrada, de x cúbica, más un medio de x cuadrada menos 3. ¿Quién dice yo? Les voy a ayudar con esta, porque la verdad, el primer término está fácil, el tercero también, más o menos, y el cuarto es papilla, pero el segundo tiene lo suyo, así que la voy a explicar. Pongan atención. Derivada del primer término. 5x a la 4 sin problema. 4 por 5, 20. 20x a la 3. Ahí está. El segundo, tengo que convertir esa raíz al inverso denominador de tal manera que me queda menos 2 que multiplica a x elevada a la 3 medios. ¿Sí o no? Ahora, este 3 medios baja a multiplicar al coeficiente. ¿Sale? ¿Cuánto sería 3 medios por 2? 6 sobre 2. ¿Y cuánto es 6 sobre 2? La mitad de 6 es 3. ¿Sí o no? Ahora, ya tengo esta parte derivada. Porque me falta el exponente quitarle uno. Entonces, 3 medios menos un entero, 3 medios menos 2 medios, pues te queda un medio. Ahora le vuelvo otra vez a traer el radical, porque el resultado lo tengo que expresar de nuevo con radical. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo me queda? Te voy a ayudar.
Me queda el 3 que ya habíamos hecho porque me daba 6 sobre 2 que es 3 y tenía x elevada a la, recuerden ustedes, 3 medios menos 2 medios, es decir, elevada a la un medio. Se queda el uno y abajo que era el medio, que era el 2 se vuelve a convertir en raíz. Y como me queda la uno no se escribe. Por eso me queda menos 3 raíz de x. Esta es la parte que más les cuesta. Explico ahora el tercer término. 2 exponente multiplica un medio, pues uno. 2 por un medio es uno. Y x elevada a la 2 menos uno a la uno me queda la x solita. Y por último, la derivada de una constante menos 3 pues cero, no se escribe. Y ya acabé. ¿Me supe explicar o lo vuelvo a explicar? Díganme ustedes. Otra vez, por favor. Otra vez. Vale, Maestro, entonces el -3 que es una constante, siempre se va a quitar, siempre va a ser igual a cero en siempre. cualquier fórmula. Cuando sea Ah, derivada. cuando sea derivada. Esa es una Cuando sea derivada. regla. Exacto. Siempre va a ser en cero. Ok. Siempre. Ah, con razón no me salía. Ok. Le estoy sumando, le estoy restando. Ok. No. Bien. El primer término, ese está súper fácil, ¿no? Exponente 4 pasa a multiplicar a 5 me da 20 x, y ese exponente 4 menos uno da 3. Ya está. Ahí creo que no hay duda, ¿verdad? El segundo término, que es el que siempre cuesta, lo voy a volver a explicar. Tengo menos 2, eso lo dejo. Ahora tengo raíz de x cúbica. Voy a reescribirlo. La raíz, al no tener grado, se asume que es cuadrada. Lo quito convirtiéndolo en el inverso denominador del exponente de x, es decir, se convierte en x elevada a la 3 medios. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ustedes ojalá lo vayan escribiendo. Hasta ahí me va quedando menos 2 multiplicado a x elevada a la 3 medios, ya sin la raíz. Ahora aplico la derivada. Disculpen el ruido que se oye aquí alrededor. Voy a continuar, a ver si se escucha mejor. Tengo menos 2 que multiplica a x elevada a la 3 medios. 3 medios baja a multiplicar a menos 2. 3 medios por 2, ¿cuánto es? 3 por 2 son 6. Me quedan 6 medios negativos. 6 medios, pues es 3. De ahí sale ese menos 3. Ahora, ¿qué pasa con lo que quedó algebraicamente? Quedó x a la 3 medios, menos uno. Ese menos uno es un entero, lo convierto en medios, son 2 medios. Me queda 3 medios menos 2 medios. ¿Cuántos son 3 medios menos 2 medios? Pues un medio. Entonces me queda x elevada a la un medio. El uno se queda y abajo el 2, el denominador 2, lo saco convertido en raíz cuadrada. Así es como me queda menos 3 raíz de x. Ahí está. Y explico de nuevo el tercer término. Tengo el exponente 2 que baja a multiplicar a un medio. 2 por un medio, pues es uno. Por x, x. Y 2 menos uno pues uno. Y no se escribe, por eso queda la x solita. Ahí está. Ya terminé. ¿Quedó mejor? ¿Quedó más claro? Sí, maestro, gracias. Órale. Vale. Continuamos. Propiedad número 5. La derivada del producto, es decir, la derivada de la multiplicación. Sea un término G y el otro H y se multiplican, pueden ser dos, tres o los términos que sean. Yo tengo que la primera derivada es, y pongan atención aquí, la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más, y siempre es más, la primera derivada del segundo término por el primero sin derivar. ¿Sale?
Lo vuelvo a repetir. Para derivar el producto es la primera derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar. Sale. Ejercicios. 3x a la quinta que multiplica a menos 2x a la 7 más 8x a la quinta menos x. ¿Quién dice yo? Vamos subiendo de nivel un poquito. ¿Sale? Por eso es que ustedes se tienen que poner bien las pilas, tienen que estudiar, porque si se me quedan, es difícil después volver a comprender el porqué de las cosas. Pero si ustedes comprenden esto que es la base, lo demás es pan comido. A ver, ¿quién dice yo? Les ayudo. Paso uno, lo que les dije. ¿Quién es quién? ¿Quién es G y quién es H? Ahí está. G es 3x a la quinta y H es todo lo que está en el paréntesis. Todo eso es H. Es el primer paso. Segundo paso, identificar de acuerdo a la propiedad. Algunos le llaman fórmula, ok, de acuerdo a la fórmula. Te dicen, derivada del primer término, ok, derivo a g. 5 por 3, 15x, 5 menos 1, 4. Ahí está, ya lo derivé. Y luego dice, multiplícalo por el segundo término sin derivar. Entonces todo hx lo bajo tal cual. Y luego más, siempre es más. Primera derivada del segundo término. Ah, derivo el segundo término. Y digo, 7 por menos 2 menos 14. X, 7 menos 1 a la 6. Ahí está el primero. El siguiente, 5 por 8, 40x, y se convierte a la cuarta. Y el último, menos x, derivada de menos x, pues es 1 menos 1 porque es x, nada más, es menos 1. Y luego dice, multiplícalo por el primer término sin derivar. Así que lo bajo tal cual, bajo 3x a la quinta. Ya está. ¿Qué sigue? Lo que sigue es meramente puro procedimiento algebraico, es pura talacha. Esto lo voy a hacer con ustedes. Ahí está. Esto tú lo debes de dominar. Es un monomio por un polinomio. ¿Sale? Y después voy a sumar el polinomio por el monomio. Y aquí ya cada quien mata las pulgas como se le facilita. A mí es más fácil el orden. Para mí es más fácil un monomio por un polinomio que un polinomio por un monomio. Por eso es que si te das cuenta yo los cambié de lugar. Este 3x a la quinta que estaba al final lo puse antes del polinomio. Porque en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Por eso lo hago. ¿Sale? Y ahora que ya los acomodé, ahora sí me pongo a chambear. Esta es la propiedad de los exponentes algebraicos y dice, cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman. ¿Sale? Y digo, 15 por menos 2 menos 30x y 4 más 7, ¿cuánto es? 11. Ahí está. Menos 30x a la 11. Siguiente, 15 por 8, 120. X y 4 más 5 9. Ahí está. Siguiente, 15x a la 4 por menos x. Ah, pues menos 15x, 4 y 1, que aunque no la tiene, sabemos que hay un 1 a la quinta. Ahí está. Ya terminé el primero. Primer monomio por el polinomio. Voy con el segundo. 3x quinta por menos 14x sexta. Y primero las bases. 3 por menos 14 menos 42. Y me queda x a la 5 más x a la 6, pues x a la 11. Siguiente. 3x quinta por 40x a la 4, las bases primero, 3 por 40, 120. Y x a la quinta más x a la 4, pues x a la 9. Última, 3x quinta por menos 1, pues menos 3x quinta. Nada más cambió el signo. Ahí está. Ya realicé las multiplicaciones. Les pregunto a ustedes, ¿ya terminé? No, todavía no. ¿Qué me falta, Alfonso?
lo que tiene que hacer es hacer la suma de términos semejantes, ¿no? Exacto, exacto. Tengo que identificar términos semejantes. Y los que sean semejantes, operarlos. Ahora, ¿cuál es el criterio para identificar los términos semejantes? Los que tienen la misma, ¿qué? Exponentes. O el mismo exponente. Ok, ¿sale? Y veo, ¿cuántos términos elevado a la 11 tengo? Tengo dos, menos 30x a la 11 y menos 42x a la 11. Entonces, menos 30x menos 42 me Menos da 72. menos Menos setenta y setenta y dos dos x x a 11. la 11. Signos iguales se suman y conservan el valor del signo. Ahora a la 9 tengo más 120x a la 9 y otro más 120x a la 9. Se suman, conservan el valor del signo, 240x a la 9. 240. Y a la 5 tengo 2 menos 15x a la quinta y menos 3x a la quinta. Lo mismo, se suman menos 18x, x a la 11. Ahora sí, ya terminé. Ya no lo puedo reducir más. Ya no, porque es un término a la 11, otro a la 9 y otro a la 5. Y esto también es importante, siempre se ordenan de mayor exponente a menor exponente. ¿Vale? ¿Dudas, Profesor, perdón, sí, Alfonso? tengo una. Lo que pasa es que yo en las actividades hice como el paso a paso, pero dar cuenta que ahorita, por eso me sentía muy confundido, porque cuando usted empieza a hacer ya como la parte del segundo producto, o yo ya como que los iba acomodando justo de iguales para más fácil para mí, según, ¿no? Y Sí, digo que en este caso usted primero sacó el 30x a la 11 y después sacó el 42x a la 11. Cuando digamos que yo lo hago, como que los junto ya, como que los tengo listos para más rápido poder hacer el siguiente paso. Pero, ¿está bien o está mal o da igual mientras el resultado sea el bueno? no, por eso yo mencioné, dije por ahí una frase, ¿no? Cada quien mata las pulgas como se le facilita. ¿Qué quiere decir? Que una maravilla de las matemáticas es que no hay un solo método, no hay un solo procedimiento. Hay muchos. Mientras tú llegues al resultado, el camino que tú agarres está bien. ¿Sale? Ya me veo complicado. Yo lo hago así porque para mí se me facilita. Y para enseñar matemáticas es importante explicarle al estudiante el paso a paso. Cuando el estudiante ya tiene habilidad, cuando ya se la sabe de todas, se puede brincar pasos, se puede agarrar atajos, puede hacerlo como tú quieras. Mientras llegue al resultado y lo pueda explicar, adelante. Pero cuando no hay habilidad, cuando todavía no se tiene esa seguridad, mi recomendación es toma el camino largo, el paso a pasito, para que no se tropiecen con sus mismos procedimientos. Sin embargo, no es una regla, no lo puedo imponer. Cada quien lo puede hacer como se le facilite. Ok, vale, es que eso era lo que más me temía, de hecho, porque con las otras actividades no pensé que iba a sacar buena calificación, porque eso me tenía de, híjole, hice como maestra de kinder, sí, manzana, más manzana, más manzana, me sentía un poco estresado en eso. Claro. Muy bien, Alfonso. Vamos a continuar. Me quedan unos segundos, se nos va a cortar en cualquier momento. Por favor, nos conectamos unos minutos más, ¿sale? Cuando eso suceda. Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo la función y es igual a x cúbica menos 5 que multiplica el conjunto 4x al cuadrado más 2x. Identificamos quién es g, quién es h. Siguiente, me voy de acuerdo a la propiedad. Primera derivada de g, 3x al cuadrado, nada más, porque el menos 5 se fue por ser constante. Y multiplica a h sin derivar, lo bajo tal cual. Le sumo la primera derivada del segundo conjunto. Me da 8x más 2. Y lo multiplico por